Amén y gracias a Dios. Muchísimas gracias, Natalia, por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Otra vez bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, si usted me está escuchando bien y me está viendo bien, entonces podemos dar inicio a la exposición de la palabra de hoy. ¿Me está escuchando bien? ¿Me está viendo bien? Estamos tratando de respetar los horarios, ¿sí? Al menos comenzar en punto y terminar lo más en punto que podamos. Ustedes entenderán, tampoco somos máquinas como para ir exactamente desde acá hasta allá, pero tratamos de hacerlo. Yo creo que es necesario. Usted que se puede organizar, usted que ha sacado su tiempo muy amablemente para escuchar la palabra de Dios a través de la boca de este servidor, yo creo que usted merece total respeto. Por eso lo hacemos así y por eso suprimimos los 5 minutos. Comenzamos a las en punto. El día que no se pueda, que yo le pida, por favor, deme 10 minutos, 15 minutos más, o el día que le diga, como me ha tocado decirle, qué pena, hoy no tenemos clase, surgió algo, usted entenderá que será una razón de fuerza mayor. Siempre y en todos los casos, si hay una cancelación de clase, es por alguna razón de fuerza mayor, no por ninguna tontería. Bueno, es martes, y al ser martes, primero me alegro de que ustedes estén aquí, por supuesto, me alegro de que estén conectados y me alegro de que ya esa disciplina, autodisciplina para conectarse la mayor parte de los días de la semana ya esté en usted. No lo deje de hacer, porque así como uno va adquiriendo autodisciplina para lo bueno, también lastimosamente va adquiriendo autodisciplina para lo malo, ¿no? Eso suele ocurrir. Algunos tienen la autodisciplina para no conectarse. ¿Cómo le parece esa autodisciplina? Algunos tienen una autodisciplina para no conectarse. Algunos se han autodisciplinado para no congregarse, para no asistir a la reunión. Eso no me lo puedo permitir. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿La costumbre cuál? ¿La costumbre de congregarse o la costumbre de no congregarse? Las dos. El congregarse es una costumbre muy buena, muy sana, muy santa, que trae bendición, y el no congregarse es otra costumbre. Esa sí no es buena, esa es mala, esa no es sana, es enfermiza y no es santa, es pecaminosa. Entonces, bueno, al ser martes estamos mirando también lo que es la parte práctica de el tema de cómo tener éxito en proyectos espirituales. El martes revisamos lo que es la espiritualidad del tema de los proyectos y el lunes revisamos lo que es la materia o la parte física del tema de los proyectos, que es sumamente importante, ya lo hemos descubierto. El año pasado nos dimos a la tarea de meternos a revisar toda la teoría con respecto a los proyectos materiales, a los proyectos espirituales, y nos dimos cuenta que sí, que la Biblia habla de una cosa y la Biblia habla de otra cosa, que mientras que estemos en la tierra tenemos que desarrollar proyectos materiales a la par que vamos desarrollando los espirituales. O si quiere menciono primero los espirituales. Mientras que estemos en esta tierra, nosotros tenemos que ir desarrollando proyectos espirituales a la par que desarrollamos proyectos materiales. O sea, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero también tenemos que comer, también tenemos que trabajar, también tenemos que vestirnos, también tenemos que calzarnos, también tenemos que hacer un hogar, también tenemos que buscar una restauración de una familia. ¿No es cierto? Creo que es un punto de equilibrio al cual hemos llegado nosotros en cuanto a una cosa y en cuanto a la otra, en cuanto a la espiritualidad y en cuanto a la parte material o física, porque vivimos nosotros entre las dos cosas, entre las dos situaciones. Y al ser martes estamos revisando, ya tomando como mentor a nuestro Señor Jesucristo, estamos revisando lo que es la imagen de Cristo en los cuatro evangelios. ¿Por qué estamos revisando eso? Pues porque yo me tengo que convertir en algo, me tengo que convertir en alguien, según la voluntad de Dios. Yo me tengo que convertir, me tengo que transformar a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Es decir, usted no tiene que ser moldeado a mi imagen y a mi semejanza, ni más faltaba, no se le ocurra eso. Y yo no tengo que ser moldeado a su imagen y a su semejanza. Y cualquier ser humano en esta tierra que nosotros como que valoremos mucho, queramos mucho, destaquemos mucho, pues nunca será tan grande, tan importante como para nosotros querer ser una copia en miniatura de esa persona. Debemos ser copias del Señor Jesucristo. Eso la escritura lo llama la imagen de Cristo, el ser transformados a su semejanza, el ser transformados así como Cristo hizo, así nosotros debemos hacer. En eso consiste.
Ahora, la actividad o la tarea es ir a los evangelios y revisar lo que son o lo que fueron las actividades más repetitivas del Señor Jesucristo, las tareas más repetitivas, por lo tanto, las más sobresalientes de la vida del Señor Jesucristo, porque por ahí comienza la tarea, por ahí comienza la autodisciplina, relacionando el tema del lunes con el tema del martes. Entonces ya vimos la primera, y lo vemos constantemente, en los 4 evangelios se menciona que el Señor Jesucristo desarrollaba una espiritualidad y la desarrollaba por medio de su estudio de la escritura, por medio de las oraciones, por medio de los ayunos y todo lo que venga a nutrir la espiritualidad, usted lo tiene que ubicar en el punto número 1. Usted tiene que imitarle la espiritualidad, pero a Cristo. ¿Cómo oraba el Señor? ¿Cómo ayunaba el Señor? ¿Cómo estudiaba el Señor? De cómo hacía el Señor para llenarse de Dios, para llenarse del Espíritu, para llenarse del Padre, para desarrollar esa comunión con Dios. Eso en el primer punto. Ahí ya tenemos tarea nosotros. Definitivamente tenemos tarea. No puede ser que el Señor ya nos vaya dejando tarea y entonces yo incumpla temas como la oración, de verdad no me discipline en cuanto a la oración, no comience yo a hacer mis ayunos, así sean cortos, no comience yo a hacer mis estudios de la palabra de Dios, no busque yo la conexión con estos discipulados que me quedan relativamente fácil porque son virtuales, y no busque yo el correr, el asistir a congregarme. No le puedo sacar disculpa a ninguna de estas cosas, porque son las que van a ejercitar mi espiritualidad. Del Señor Jesucristo se dice que tenía la costumbre de ir a la sinagoga y que tenía la costumbre de ir al templo. Aprendamos ahí eso del Señor Jesús. Es decir, el Señor Jesús no se perdía un culto. El Señor Jesús no se perdía una reunión por ningún caso. Que es que la mamá, acuérdese que María en algún momento de la historia de Jesús estuvo en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Lo mismo los hermanos, la sociedad, los partidos religiosos, los partidos políticos, sus propios discípulos en algún momento se le vinieron en contra, pero el Señor no dejó de hacer, porque es que uno se llena cuando se congrega, no cuando saca excusas, no cuando saca disculpas. El Señor siempre le dio la prioridad al Padre. Eso usted lo ve en el desarrollo de su espiritualidad. Y nunca, pues por complacer a otro que no fuera Dios, para no utilizar ninguna palabra hiriente, porque no vale la pena usarla. Nunca por complacer a otro terminó defraudando o terminó incumpliéndole a Dios Padre. Entonces lo primero es el desarrollo de esa espiritualidad. Eso tiene que quedar claro. Pregunta, ¿en su cabeza está claro? El primer punto, lo primero que tenemos que imitarle al Señor Jesucristo, buscar cómo calcar eso en nuestras vidas. Si realmente se quiere reproducir la imagen de Cristo en mi vida, si realmente, a ver, cualquiera que me vea pueda decir, se parece a Jesús, se parece a Cristo, se parece al Señor, se parece. Tiene una espiritualidad muy bonita, porque Jesús tuvo una espiritualidad espectacular. Así de la misma manera, usted y yo debemos tener una espiritualidad espectacular colocando a Dios de primeras, colocando a Dios en primer lugar. ¿Qué excusas ni qué excusas? ¿Cómo así que no? Y el discipulado es que nunca Cristo puso una excusa para ninguna cosa de esas. Usted lo revisa en los evangelios. Alguno dirá, pero eso fue Cristo. Sí, pero resulta que usted tiene que ser moldeado a la imagen de Cristo. Entonces, si Cristo nunca puso una excusa para no hacer las cosas de Dios, pues yo tampoco nunca voy a permitirme el poner una excusa para dejar de hacer las cosas de Dios. Lo primero es la espiritualidad. Imite eso. Esa es la tarea que el Espíritu de Dios le impone. Pues yo no estoy ahí revisándole ni preguntándole, ¿está orando todos los días? ¿Y de qué hora, ora? ¿Y ya ayunó? ¿Y cómo son sus ayunos? ¿Y estudia la palabra de Dios por sí? ¿No es cierto? ¿Y se está conectando los discipulados? ¿Y cómo va este tema? ¿Y cómo va el otro tema? No. O sea, eso es una tarea individual, una tarea personal. Y es una tarea que uh, hacemos para Él, hacemos para Dios. Lo primero que hay que imitar. Es individual. Es que fulano no ora. Si fulano no ora, él verá. Hágalo usted. Lo segundo que hemos visto, y muchísimos versículos, de verdad revisamos hace 8 días un montón de versículos que hablaban de lo mismo, donde el Señor sabía muy bien para qué estaba en esta tierra. A eso lo podemos llamar una vida con propósito. Cada cosa que el Señor hizo, lo hizo por algo, para algo.
Un propósito tenía en su vida. Quiere decir, el Señor Jesucristo venía a desarrollar un proyecto, desarrolló un proyecto, una vida con propósito. Lo primero es una vida de devoción, una vida espiritual, una vida de búsqueda de Dios, de acercamiento a Dios. Que si le insisto, conéctese, si le insisto, congréguese, pues no creo que sea solamente para yo tener la satisfacción de tenerlo en la reunión y yo ser beneficiado con esa satisfacción. Yo creo que el mayor beneficiado cuando usted se conecta, cuando usted se congrega es usted mismo, ¿o no? ¿O quién es el mayor beneficiado cuando usted ora? Usted mismo. ¿Quién es el mayor beneficiado cuando usted ayuna? Usted mismo. ¿Quién es el mayor beneficiado cuando usted diezma y cuando usted ofrenda? A ver si alguien ya capta el mensaje y ya tiene la conciencia. Ahí le hago esa pregunta puntual. ¿Quién es el mayor beneficiado cuando usted diezma y cuando usted ofrenda? ¿Quién? Respóndalo, por favor. De pronto alguno todavía no lo ha entendido o se hace el que no lo ha entendido después de los últimos mensajes, sobre todo que hemos tenido acerca del tema. Yo nunca dictaría una serie de lecciones acerca del diezmo, acerca de la ofrenda. Estoy hablando de dones, pero el Señor en medio de los dones habla del don del progreso, habla del don de la generosidad y todo va conectándose con una siembra para recibir una cosecha. Claro, es que el mayor beneficiado cuando yo hago algo para Dios no es Dios. El mayor beneficiado cuando yo hago algo para Dios o relacionado con Dios soy yo mismo. Si yo lo entendiera, nunca dejaría de hacer las cosas de Dios. Vuelvo y le digo, si yo lo entendiera, nunca dejaría de hacer las cosas de Dios, porque sería dejarme de amar a mí mismo. Es que ¿por qué lo busco a Él? Porque yo me beneficio. ¿Por qué me acerco a Él? Porque yo me beneficio. A mí me gusta el beneficio. A mí me gusta enriquecerme, a mí me gusta edificarme, porque me quiero, porque me amo. Por eso procuro en mi vida lo mejor para mí. ¿Y acaso lo mejor para mí, lo mejor para usted, no es Dios? ¿Acaso lo mejor para mí, lo mejor para usted, no es estar bien pegaditos, bien involucraditos, bien soldaditos, cerquita de Dios? Por supuesto que sí. Es un culto racional, lo entendemos y lo ejecutamos y lo hacemos. Y así es, claro que sí, por supuesto que sí. Impresionante, pero cuando Dios, el Señor dice, búsqueme, pues no es porque el Señor sufra de soledades. Cuando el Señor dice, búsqueme, es precisamente porque la cercanía a Él trae bendición a aquella persona que se acerca. ¡Tss! ¡Qué maravilla esto! Y volvemos al tema del propósito, ¿no? Pero todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo con un propósito y a cada rato lo decía. Sabía quién era, sabía por qué estaba aquí, sabía para qué estaba aquí. Mejor dicho, él sí sabía, él sí conocía aquellas obras que Dios preparó de antemano para que él anduviese en ellas. Lo entendía, lo sabía. Ahora, otra vez surgiría la pregunta en algún hermano en su cabeza. ¿Yo cómo hago para saber cuál es el proyecto, el propósito o las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas? Pues eso usted lo sabe cuando desarrolla el primer punto. El primer punto habla de una espiritualidad. Si usted está pegado a la oración, si usted está desarrollando usted su devoción con Dios, pues ahí vienen las revelaciones, ahí vienen los sueños, ahí vienen las visiones, ahí vienen las proyecciones, ahí usted escucha al Espíritu de Dios, ahí mi espíritu se hace sensible a la voz del Espíritu, ahí mi oído se hace sensible a la voz del Espíritu, yo logro escuchar para qué es que estoy acá. Entonces mire que por eso colocamos esa de primeras, porque esa de primeras es la clave de todo, esa de primeras es la mamá de todo. El que desarrolla devoción sabe para qué está acá. O sea, uniendo el primero y el segundo punto. Ahora entremos al tercer punto. El tercer punto. Cuando usted revisa los evangelios, recuerde que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos evangelios hay tres que son sinópticos, porque hacen una sinopsis, porque se complementan a sí mismos, porque tienen relatos parecidos. Esos son Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan ya es un evangelio aparte porque tiene otro propósito. ¿Sí? El propósito es señalar a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso todos los relatos son seleccionados cuidadosamente y los milagros son seleccionados cuidadosamente también en el Evangelio según San Juan. Pero en los cuatro evangelios vemos al Señor Jesucristo, independientemente que tres sean sinópticos y que el uno sea especial. Vemos al Señor Jesucristo haciendo esto, que usted me va a ayudar a descifrar esto
con la gente. Ya estamos hablando de la parte pública. Vemos haciendo esto con la gente, lo vemos haciendo con las personas. Persona a la que se encontraba, gente con la que se encontraba, personas a las cuales se le acercaban, personas a las cuales él se acercaba a ellas, hacía eso con ellas. Aquí de qué estamos hablando, de qué podríamos estar hablando. Usted me comienza a regalar conceptos, lo que se le venga a la cabeza está muy bien. Nunca le criticaría yo, no. Nunca me burlaría de su respuesta de ninguna manera, a no ser que usted lo haga a propósito para hacernos reír y ahí sí que hacemos. Pero sí, pero siempre lo hacía, siempre lo hacía. Siempre lo hacía. Lo hizo con todo el mundo. Lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con Nicodemo, lo hizo con Jairo, lo hizo con el centurión, lo hizo con Mateo, lo hizo con Marcos, lo hizo con Juan, lo hizo con Jacobo. ¿Está hablando de qué? ¿Solamente dos respuestas? No, eso es tristísimo. Necesitamos más respuestas. Entonces yo saludo y de esa manera empujamos las respuestas. Marta Poveda, muy buena noche. Hola Gloria, hola Cecilia, hola Marta León, hola Natalia, hola Estefanía, hola Juan Esteban, hola Liliana, hola Marley, hola hermano Rubelio, hola Diva Esperanza, hola Tatiana, hola Zoila, señora Zoila, hola Germán, hola Mario y hola a los demás que no logro ver aquí en la pantalla porque ya están escondidos en la subpantalla. ¿De qué estaba hablando? ¿De qué estaba hablando? Si usted habla de milagros, sí, tiene razón, estaría en lo cierto, pero no, hoy no vamos a hablar de milagros. No es milagros, no es milagros. Ya estoy hablando que lo hacía cuando se acercaba, o sea que ya usted da por hecho que está cerca, ¿no? Entonces no se puede repetir, se acercaba a ellos, no. Germán comienza a decir, enseñaba. Ya dijimos que no íbamos a hablar de milagros, por lo tanto no hablamos de sanidades, no, aquí no. Marta Podea repite, enseñaba. Don Henry dice servicio, pero ¿cuál? ¿Qué clase? ¿A través de qué don? Liliana dice les enseñaba. Diva dice se relacionaba con los pecadores, pero ¿para qué? Mario dice enseñaba, educaba. Bueno, lo vamos a dejar en enseñaba, pero no es el título del tema de hoy, no. No es de eso que trata la lección de hoy específicamente. Hablamos de enseñanza, pero es que cuando el Señor Jesucristo enseñaba, o estaba haciendo una cosa a través de su enseñanza o estaba haciendo otra cosa a través de su enseñanza. Aquí se refiere exactamente a lo que el Señor hacía cuando le enseñaba a los pecadores. Piénselo por un momento. Lo que el Señor hacía cuando le enseñaba a los pecadores, cuando le enseñaba a los que no tenían a Dios en su vida, cuando le enseñaba a los que estaban vacíos del Señor, cuando le enseñaba a los que no conocían la palabra de Dios, a los que no conocían el Evangelio. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno le enseña el Evangelio al que no conoce el Evangelio. Cuando uno le transmite el Evangelio al que es completamente ignorante del Evangelio. ¿Eso cómo se llama? En una sola palabra. Momento, bajo el chat. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama, muy bien Carolina, se repite Carolina, sí, muy bien Carolina a la 2, eso se llama, muy bien Estefanía, eso se llama, muy bien Marta León, eso se llama, a ver, ¿cómo se llama? Tengo el chat loco, eso se llama evangelizar, eso se llama evangelizar. La tercera característica de la imagen del Señor Jesucristo tiene que ver con la evangelización. Si yo realmente voy a ser moldeado a la imagen del Señor, a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, no solamente, primero, se tiene que desarrollar una gran devoción, una gran espiritualidad, sino que al mismo tiempo se tiene que desarrollar el vivir, el asumir no vivir un solo momento, un solo segundo, sin hallarle propósito a eso que yo voy a hacer. Y en tercer lugar, que es el tema de hoy, yo no puedo vivir un solo día de mi vida sin evangelizar a alguien. Yo no puedo vivir un solo día de mi vida sin transmitir el evangelio a alguien. Si yo no le transmito el evangelio a alguien, yo no me parezco a Jesús. Porque Jesús, dese cuenta, cuando él comenzó su ministerio,
siempre está haciendo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Evangelizando. Cuando se relaciona con los pecadores, aquí estamos hablando de su relación con los pecadores, o sea, su relación con los que no conocían de Dios. Él se acerca a ellos, se relaciona con ellos, usted lo estaba diciendo, los intercepta, pero para evangelizarlos, para transmitirles el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no evangelizo, pues yo no me parezco. Listo, ya. Si yo no evangelizo, no me parezco. Y yo me tengo que parecer. ¿Cómo hago para parecerme? Pues para parecerme, yo necesito comenzar a evangelizar. Dese cuenta la tarea, desde ya. Estamos comenzando la reunión, estamos en la parte introductoria y ya hay tarea. ¿Cuál es la tarea? Evangelizar. Vemos al Señor Jesucristo evangelizando en muchos escenarios. Por ejemplo, en conversaciones personales. El Señor Jesucristo era de tú a tú, cara a cara, con personas solitarias. Es decir, hablaba de manera individual, individualizaba la evangelización, era un escenario. Por ejemplo, el Señor habló de noche con Nicodemo, el Señor habló a solas con la mujer samaritana, el Señor habló a solas con la mujer sirofenicia, y así el Señor hablaba a solas, se encontraba con alguien y comenzaba una charla, comenzaba una conversación y terminaba evangelizando. Esto también tiene que ver, lo vamos a aprender un domingo de estos, cuando lleguemos al don de la evangelización, al don del evangelismo, ¿cierto? Cuando hablemos de los evangelistas, pues según la operación del don, alguno tendrá la facilidad para hablar a las personas individualmente. El Señor Jesucristo tenía la capacidad, pero no solamente tenía la capacidad de hablar con las personas de manera individual, sino que al mismo tiempo el Señor evangelizaba allá en ese lugar donde más le gustaba. ¿Se acuerda que son las casas? Entonces el Señor iba a las casas y en las casas pues no había una sola persona, en las casas pues había toda una familia, quizás 2 o 3 familias reunidas ahí. El Señor tenía la capacidad de hablar con una persona, evangelizar a una persona, pero también tenía la capacidad de ir a una casa y evangelizar a toda la familia, o a 2 o 3 familias las que se pudieran reunir ahí en esa casa. Pero también el Señor Jesucristo tenía la capacidad de predicar, evangelizar de forma masiva, de manera masiva. Entonces aquí estamos hablando muy bien, Marta León, ya es a multitudes. Cuando hablamos de una casa, no son multitudes. Por más que hayan 10, 12, 15, 20, no son multitudes. 30, no son multitudes. 50 en una casa, no son multitudes. Multitudes, pues estamos hablando de que un día el Señor hizo un milagro, multiplicó 5 panes, 2 peces y le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y a eso la Biblia lo llama multitud, la multitud. 5,000, o sea, multitudes tienen que ver con miles. El Señor tenía la capacidad para evangelizar a miles. Ya lógicamente son actos públicos, son eventos masivos. Pero si no se reúne mucha gente, pues no importa, yo me voy para una casa a predicar. Igual allá pues yo puedo evangelizar. Y si no hay una casa donde evangelizar, pues yo me busco una persona para transmitirle el conocimiento del evangelio. Dese cuenta que ahí no hay excusas. Sí, no hay excusas. Alguno dirá, no, pero es que yo no me siento capacitado para predicarle a una multitud. ¿De dónde quiere que saque yo el recurso, la logística, la capacidad, la habilidad para predicarle a una multitud? Bueno, pero en una casa, no es que no me siento yo capacitado para predicar en una casa, o sea, para hacerme cargo de una célula, de una casa de fe. Bueno, a una persona, yo creo que ahí mueren las excusas. Ahí mueren las excusas. Y la mayoría de excusas ni siquiera serán producto de la falta de habilidad, sino producto de la falta de valentía. ¿Qué dice usted? ¿Que lo que falta es habilidad, capacidad o lo que falta es valor? Lo que falta es valentía. ¿Qué dice usted para evangelizar? ¿Le falta habilidad, no tiene capacidad, no tiene conocimiento? Eso es habilidad. No tiene la capacidad de expresarse, no puede hablar a una persona, a 2, a 3, a 10, a 100, a las que sea. Si lo puede hacer, usted dirá, no, yo sí tengo esa capacidad, sí tengo la capacidad de hablar con la gente, tengo la capacidad de exponer, yo tengo mucho versículo, tengo mucha Biblia, ¿cómo voy a decir que es que no tengo nada para transmitir? Obvio que sí. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Valentía. Ahora, si lo que me falta es valentía, quiere decir que estoy lleno de cobardía.
Y la Biblia es clara al decir que Dios no nos dio espíritu de cobardía, ¿se acuerda? Sino de poder, amor y dominio propio. Eso quiere decir que es una desconfianza completa en la persona del Espíritu Santo. De eso se trata. Porque si se me dio espíritu de poder, amor y dominio propio, la pregunta es, ¿quién es ese espíritu de poder? ¿Quién es ese espíritu de amor? ¿Y quién es ese espíritu de dominio propio? Pues es uno solo, el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir, a mí se me dio el Espíritu Santo para que yo no ande moviéndome en cobardía, sino valientemente. Si yo no me estoy moviendo valientemente, sino en cobardía, quiere decir que no me estoy moviendo en el Espíritu, no estoy dependiendo del Espíritu, estoy dependiendo, es de mi carne cobarde, mi carne incapacitada, inhábil, mi carne inútil para las cosas de Dios. Ponga a predicar a la carne y verá que le da vergüenza, le da miedo absolutamente todo. Ponga a mi carne a ser el alma de la fiesta. Ponga a mi carne a ser el alma del jolgorio mundano y verá que se luce, pero ponga a la carne a predicar y verá que ahí sí le da miedo. Esto no se puede hacer en la carne, dése cuenta. La conclusión es muy obvia. Eso se tiene que hacer es en el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Por el Señor Jesucristo comenzó su vida de predicación, pues cuando fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué debe hacer uno para ser lleno del Espíritu Santo? Pues el punto uno, estimado hermano. ¿Y cuál es el punto uno? Regáleme el punto uno. Dese cuenta que el punto 2, que ya lo vimos, depende del punto 1. Y ahora el punto 3, pues también depende del punto 1. ¿Cómo se llama el punto 1? No, pero es que usted lo está calificando como si fuera solamente eso. Y nosotros lo explicamos hace 20 días, hace 15 días, hace 8 días y hoy lo volvimos. Exacto, mejor llamémoslo espiritualidad. Gracias. O devoción. Gracias. O piedad. Gracias. La Biblia dice, ejercítate para la piedad, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con el ayuno, que tiene que ver con el estudio, que tiene que ver con el conectarse, que tiene que ver con el congregarse, que tiene que ver con toda actividad que me acerque a Dios y me llene de Dios. Como la espiritualidad del Señor era tan magnífica, punto 1, pues entonces su valentía, punto 3, era así de magnífica. Y el Señor hablaba con uno, y hablaba con una familia en una casa, y hablaba con multitudes en la calle, en eventos masivos. Pero no solamente ahí, mire que el Señor Jesucristo también lo vemos hablando en unas situaciones no muy amables, no muy amenas, con fariseos, con saduceos, ya como en una serie de controversias, discusiones, gente que venía a tentarle, a probarle, pero el Señor Jesucristo nunca se quedó callado. Ahora nunca fue grosero, sino que venían con alguna pregunta y el Señor Jesucristo la respondía. Quiere decir, el Señor Jesucristo no le sacaba el cuerpo a los debates teológicos, a las controversias teológicas. No le sacaba el cuerpo a eso. Estaba súper preparado, sí, o sea, punto 1. En el punto 1 yo quedo súper preparado. El tema de esto que es inaceptable, yo tengo que decirlo, y hay como una efervescencia dentro de mí cuando tengo que decirlo, es que todavía hay gente que lleva un montón de años en una iglesia y dicen es que no me siento preparado. Entonces, ¿cuándo va a estar preparado? Si usted relaciona la cantidad de años que lleva ahí con la frase detrás de la cual siempre se esconde que es no me siento preparado, no me siento capacitado. Si no se siente preparado, no se siente capacitado, entonces dígame qué ha hecho todo este tiempo sentado en la banca de una iglesia, jugando a ser cristiano, jugando a ser creyente, jugando a ser el hijo de Dios. Es que no podemos jugar a ser el hijo de Dios. Yo voy y me lleno a una congregación, yo voy chupo, yo voy absorbo, ¿sí? Lo que la congregación me ofrece para ir a hacer la tarea que me corresponde. ¿Y cómo hago para conocer la tarea? De la tarea hablamos en el punto 2, pero ¿cómo hago para conocerla? Pues punto 1. ¿Se da cuenta cómo todo se relaciona, cómo todo encaja? Entonces, aparte de que la espiritualidad me da revelación, visión, misión, sueño, proyecto, estrategia, punto 2, pues la espiritualidad o la relación con Dios también me da valentía, me da coraje, me da ganas, me impulsa, me empuja a hacer lo que el Señor Jesucristo hizo cada vez que se juntaba con una persona. ¿Por qué no estamos hablando aquí de milagros? Porque el Señor Jesucristo no hizo milagros en absolutamente todas las personas que se le acercaron.
que muchas personas se le acercaron y estaban sanas. Entonces ahí no hay sanidad. Que si estaba sana, ¿qué quiere qué milagro deseamos o queremos nosotros que se obre ahí? No, pero algo que el Señor se hizo con absolutamente todos los que se le acercaron fue evangelizarlos. Abría la boca, predicaba, enseñaba para evangelizar. Eso lo hizo el Señor hasta con la mamá. ¿Sí se acuerda? Las conversaciones de Jesús con la mamá era puro evangelio. Las conversaciones del Señor Jesucristo con sus hermanos, hijos de María y de José, ¿no? Evangelizarlos. Las conversaciones del Señor Jesucristo con fariseos y saduceos, aunque ellos traían la doble, pero los evangelizaba. El maestro de Israel, Nicodemo, que se acerca de noche al Señor Jesucristo en Jerusalén, lo evangelizó. La conversación del Señor Jesucristo con la mujer samaritana, judío y samaritano no se trataban entre sí, quiere decir que aparte de ser samaritana, pues era mujer. O sea que nadie se le va a acercar, al menos un judío no se le va a acercar. Pero el Señor Jesucristo se le acercó. ¿Por qué? Porque es que él tenía propósito. Propósito punto 2. ¿Sí se da cuenta? Y entonces se acercó y el Señor Jesucristo no se iba a acercar a la mujer pues para algo malo, algo nefasto, algo de la carne. Se acercó santamente. ¿Y cómo acercarse a una mujer santamente? Pues punto 1, la devoción, la espiritualidad. Es la que me mantiene, esa espiritualidad es la que me mantiene santo. Esa espiritualidad es la que me mantiene tentado en todo pero sin pecado. Siempre. Y en todo caso, el Señor Jesucristo se acercó a las personas para evangelizarlas. Y hay un discurso del Señor Jesucristo en la Biblia que es por excelencia el discurso en el cual el Señor Jesucristo desglosa lo que es el tema de la evangelización, lo que es su método de evangelizar, lo que fue su forma de evangelizar. Entonces aquí mire, el Señor sabía muy bien que entre otras cosas venía a esta tierra a evangelizar. Usted discierne que entre otras cosas viene a esta tierra a evangelizar. Porque es que yo me tengo que parecer a Jesús. Ahora, ¿en qué me parezco a Jesús? Pues me parezco en cuanto a propósito. El Señor sabía, yo estoy en esta tierra para evangelizar. ¿Usted lo sabe? Si no lo sabe, se lo cuento. Le informo. Está en esta tierra para evangelizar. Está en esta tierra para que a través suyo otros conozcan del evangelio. Para eso está en esta tierra. Para hablar con el que no conoce, con el que no sabe, hablarle del Señor Jesús, hablarle del evangelio. Para eso está aquí. Bueno, solamente 2 personas contestan. Quizá alguno, no, yo no creo que yo esté en esta tierra para eso. Si usted dice que no está en esta tierra para eso, pues usted no pertenece al redil, no pertenece a la familia, no pertenece a los escogidos para salvación, entonces no pertenece a los salvos. Todos los hijos de Dios somos llamados a lo mismo. Unos de una manera, otros de otra manera, de acuerdo a la operación. Ahora usted dirá, ¿y cuál era el recurso que Dios me da para eso? El recurso se llama, lo estamos estudiando los domingos, eso nadie lo puede preguntar. Porque los recursos, las herramientas que Dios nos da para acercarnos e impactar la vida de los que no conocen de Dios, se llaman ¿cómo? Se llaman dones, muy bien, dones, se llaman don. Alguno diga, pero es que yo cómo, yo con qué, no, todavía sería el colmo. Yo esa serie de los dones no la he escuchado. Eso sí no es responsabilidad entonces ya nuestra, ni culpa nuestra. Es responsabilidad y culpa de la persona que teniendo ya un montón de dones expuestos. A propósito, tenemos un video que sigue creciendo, sobre todo los de escatología bíblica, sobre todo los del tema del arrebatamiento, siguen creciendo y creciendo y creciendo. Hay uno que tiene más ya de 2.200 reproducciones en YouTube. Y el otro que grabamos el jueves pasado tiene ya casi 600 reproducciones. Y eso pues no se han completado ni siquiera, para el uno no se ha completado una semana y para el otro no se han completado 2 semanas. Eso es lo que ocurre cuando se viraliza. La palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada. ¿Pero cómo? ¿A través de quiénes? Pues a través del pueblo de Dios. A través de los que conocemos, a través de los que creemos en él.
Al evangelizar, lo único que yo pretendo hacer es imitar a mi Señor Jesucristo. Eso es lo único. Eso es lo único. Pero estaba yo en ese discurso del Señor Jesucristo en el cual Él habla de la evangelización y Él desglosa su método evangelístico que nosotros todos tenemos que emular. Eso usted lo encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, 2 personas más que me digan ya. Ok, muy bien. En Marcos capítulo 4, usted encuentra un título que se parece al mismo título que aparece en Mateo capítulo 13. O que estoy hablando de Marcos 4, Mateo 13. Marcos 4, Mateo 13. En Mateo 13 aparece la parábola del sembrador. Aquí en Marcos 4 también aparece la parábola del sembrador. Solamente que es impresionante porque es que en Marcos capítulo 4, todo Marcos capítulo 4 prácticamente está proyectado, está orientado a hablar de la manera como el evangelio tiene que ser predicado y se compara la predicación del evangelio con una siembra, la siembra de una semilla. Nosotros ya pasamos por ahí en escatología, pero pues lo vimos desde el punto de vista escatológico, no desde el punto de vista de la evangelización. Hoy tenemos que ver algunas cosas desde el punto de vista de la evangelización. Entonces dice el versículo 1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Qué está haciendo el Señor? Enseñando. ¿De qué estamos hablando? El Señor enseña. No tengo la capacidad de enseñar. Momento, eso no es del todo cierto. Puede ser que no tenga la capacidad de ser un maestro bíblico. Puede ser que no tenga la capacidad de ser un profesor de teología. Puede ser que no tenga la capacidad de frente a un tablero con un marcador borrable, usted hacer un cuadro y señalarle a todos por medio de flechas, por medio de corchetes, por medio de paréntesis, versículos y explicaciones y aclaraciones, cuál sea el camino de la salvación. Eso se lo acepto. Pero que no tenga la capacidad de contarle a alguien acerca de Jesús, eso es inaceptable. Es que yo hablo de Jesús sin necesidad de tener una gran oratoria. Yo hablo de Jesús sin necesidad de tener un gran denuedo, ¿o no? Sencillamente hablar de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y ya ahí yo ya tengo un gran sermón, un gran discurso que predicar. La cuestión no es de que no tengo la capacidad, volvemos al asunto. La cuestión es de que no tengo el valor, ¿sí? La valentía, las ganas, la voluntad de hacerlo. Porque quizá yo no había entendido que es que tengo que imitar a Cristo. En eso consiste ser un discípulo. En eso consiste conformarme a la imagen y semejanza de Cristo, en imitar lo que Cristo hizo. Ya aquí en el tercer punto, su evangelización. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Bueno, a continuación viene la parábola, usted la conoce. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, acaba el Señor de transmitir una enseñanza empacada en una parábola. En una parábola. Una parábola está llena de códigos. Por eso dice, el que tenga oído para oír, que oiga. ¿Quién es el que le da a uno oído para oír? Bueno, ya todo el mundo oyó, pero ese oír es entender. El que tenga un oído para entender, una cabeza para entender lo que el Señor acaba de decir, pues que oiga o que entienda. Eso es lo que está diciendo.
Más adelante el Señor comienza a explicar la parábola. Pero por ahora siga conmigo la lectura en el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Si le preguntaron sobre la parábola, el Señor dijo en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que tenga entendimiento, que entienda. Si en el versículo 10 le están preguntando sobre la parábola, eso quiere decir que la entendieron o no la entendieron. ¿Qué dice usted? No la entendieron. No la entendieron. Eso es como el que va a un culto, como el que está en un discipulado, escucha todo lo que se dice, pero no entiende. No es que se hace el que no entiende, no, no. Porque también hay gente que se hace la loca en las iglesias. Pero aquí no estamos hablando de gente que se hace la loca en las iglesias, sino de gente que realmente no entiende. No tiene la capacidad para poder entender, percibir, recibir las cosas espirituales. No tiene un oído para oír. Entonces no captaron, no las cogieron, no entendieron. ¿Cómo así? O sea, esa enseñanza que el sembrador salía a sembrar y que la semilla. Le preguntaron por la parábola. Ahora, muy bueno lo que hicieron ellos. Muy malo que no entienden. Muy mal que no entiendan. Pero muy bueno lo que hicieron al no entender. Porque si yo algo no estoy entendiendo, yo debería hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Ahí usted lo encuentra. Si es que no entiendo, de verdad, mi mentecita pobrecita está tan atrofiada, tan cerrada, que no entiendo. Pero pues yo no me voy a quedar sin entendimiento. Yo necesito la palabra. Entonces, ¿yo qué hago? Ahí dice, le preguntaron sobre la parábola. Pues pregunté. No se quedaron en ignorancia. Muy bien, preguntaron. Mire, voy a pasar por la molestia de preguntar, ninguna molestia. Voy a pasar por la grosería de preguntar, ninguna grosería. Voy a pasar por la vergüenza de preguntar, ninguna vergüenza. Vergüenza, molestia y grosería es que no entienda y se quede sin entender. Eso sí es molestia, vergüenza y grosería. Si yo no le estoy entendiendo lo que usted me está diciendo, ¿sí? Puede ser por culpa de quien lo está diciendo, pero es que en este caso el que lo estaba diciendo era Jesús. Entonces yo no puedo culpar a Jesús, porque un perfecto maestro era. Entonces la culpa está es en la mente de uno, que no entiende. Ellos preguntaron y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Lo cual quiere decir que una parábola está llena de misterios. Una parábola está llena de códigos. Una parábola está llena de cosas ahí inmersas, escondidas. El que tiene oído o entendimiento se sumerge en la parábola y saca esos misterios, saca esos códigos y saca esas cosas escondidas. El que no tiene entendimiento, pues nada. Yo sé que hay una parábola que habla por ahí de una semilla que se riega en distintos campos y que germina y a veces no germina, pero no entiendo nada. Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo y oigan y no. Otra vez, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? La respuesta de ellos, no, Señor. Mira lo que dice el Señor. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Eso quiere decir que si yo no entiendo la parábola del sembrador, pues yo mucho menos voy a entender el resto de parábolas. Eso quiere decir que clave para entender el resto de parábolas es entender la parábola del sembrador. Eso quiere decir que la principal parábola que yo debo entender es la parábola del sembrador. De ahí en adelante, con el misterio revelado en la parábola del sembrador, yo voy a cualquier parábola y la voy a poder entender fácilmente. O sea que la parábola del sembrador es una joya de la enseñanza del Señor Jesucristo. Es un tesoro, es clave, es llave. Abre misterios, revela, abre tesoros. Eso es la parábola del sembrador. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pues no los deja ahí como que suerte, me voy, y si no entendieron, pues. Sino que en el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra. Ah, pues obvio, pero dice la palabra. Ah. Entonces, en la parábola, que está hablando desde el punto de vista de la agricultura, pues el Señor Jesucristo está escondiendo tesoros que tienen que ver no con la agricultura, sino que desde la agricultura, desde una analogía, desde una metáfora, partiendo de la agricultura, el Señor quiere enseñarles
a los discípulos claves, métodos y estrategias espirituales para evangelizar. Uy, eso está espectacular entonces, ¿no es cierto? La clave para aprender a evangelizar se encuentra en la parábola del sembrador. La clave para llegar a las personas, acercarme a las personas, llegar a las personas, transmitirle el mensaje a las personas, se encuentra en la parábola del sembrador. ¿Cómo le parece? ¿El sembrador quién es? El sembrador es el que siembra la palabra. Qué impresionante este versículo. Con este versículo nos podemos quedar aquí haciendo vigilia hasta las 6 de la mañana y al terminar las 6 de la mañana diríamos, ahora sí comencemos el sermón, ya acabamos la introducción. Sin exagerarle, definitivamente sin exagerarle. Porque ¿cuántas cosas podemos decir acá? Mire, el sembrador es el que siembra la palabra. Eso quiere decir que la evangelización es realmente una ¿qué? Ayúdeme usted. La evangelización es realmente una ¿qué? Mire lo que está viendo Gloria. Oh, ya vi. ¿Qué quiere decir? Revelación allá en Gloria. ¿Qué le está diciendo el Señor a Gloria? Imagínese, está pegadita, está pegada al texto, Dios le está hablando, le está abriendo la mente, están cayendo escamas de sus ojos y Gloria dice, oh, ya vi, estoy entendiendo. Realmente la evangelización es una ¿qué? La evangelización es una siembra. Eso es la evangelización, una siembra. Pregunta. ¿Qué tan difícil? Antes de preguntar qué tan difícil es sembrar es, ¿qué es sembrar? ¿Qué es sembrar? Una semilla. Estoy hablando de semilla, no lo espiritualice. Primero, literalmente, desde la literalidad. ¿Qué es sembrar? ¿Qué es sembrar? Sembrar 2 puntos. ¿Qué es? ¿Qué es sembrar? Sembrar. 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 A ver, sembrar. El que nos dé la respuesta más básica, ese se lleva el premio. Dice cultivar una semilla para que genere su fruto. Sembrar, pero es que ya estaba hablando de cultivar. Y entonces cultivar ya es el cuidado de la semilla de ahí en adelante. Poner una semilla en una buena tierra para que germine. Poner una semilla en buena tierra. Más básico, más básico. Colocar una semilla. Más básico. Abrir la tierra para plantar una semilla. Bueno, por ahí, Germán, muy bien. Abrir la tierra. ¿Qué abro en la tierra? Plantar. Plantar la semilla, esparcir la semilla, colocar la semilla en un surco. Más básico, más básico. No tan complejo. No tan complejo. Mire que estos discípulos, a esta gente, se les dio la parábola y no entendieron. La idea es que la explicación sí la entiendan. Es buscar un terreno, dejar semilla y cuidar regarla. Más básico. Enterrar una semilla. Enterrar la semilla. Regarla. No, regarla ya tiene que ver es con cultivarla. Cultivar es cuidar, que es lo que hacía Adán con el huerto. Colocar la semilla dentro de la tierra. Eso, Rubelio, muy bien. O abrir la tierra y enterrar la semilla. Mire, colocar la semilla dentro de la tierra. Para eso es necesario que abrir un hueco. Pin. Entonces abre un hueco, pone la semilla dentro de la tierra y tapa el hueco. Ya, ¿qué acabo de hacer? Sembré. Entonces, ¿qué es sembrar? Sembrar es abrir un hueco, poner el grano y tapar el grano con la tierra con la cual yo hice el hueco. O sea, volver a meter la tierra dentro del hueco solamente que ahora quedó la semilla. Abrir un hueco, meter el grano y tapar el hueco. Eso es sembrar. Entonces, desde el punto de vista de la agricultura, ¿qué tan difícil es sembrar? Si es abrir un hueco, meter un grano y tapar el hueco. ¿Qué tan difícil es sembrar? Usted me responde. Si quiere complicar la vida con su respuesta, complíquesela. ¿Sí? Pero abrir un hueco, meter un grano y tapar el hueco, ¿qué tan difícil es eso? Mire, tan difícil que a los niños de primaria, ¿sí? Les mandan a hacer el experimento con granos de frijoles, con granos de maíz. Quiere decir que eso es fácil. Quiere decir que eso es muy fácil. Quiere decir que eso es sencillo. Quiere decir que eso es muy sencillo. Eso. Así. Ahora, si usted lo pasa al asunto, si usted lo pasa al asunto de la evangelización ya, pues ¿qué tan difícil es la evangelización? Pues la evangelización tiene que ver con encontrar un hueco, o sea, el hueco. ¿Y cuál sería el hueco? Pues un hueco es un espacio vacío. Encuentre el espacio vacío en una vida. Encuentre el espacio vacío en una vida. Encuentre la necesidad en una vida. Y en ese espacio vacío, en esa necesidad, en ese hueco, en ese vacío del ser humano, ahí usted
meta el grano, es decir, siembre la palabra, mande el versículo, mande la enseñanza. Eso es evangelizar, porque eso es sembrar. O eso es sembrar, porque eso es evangelizar. Entonces ahora yo le hago la pregunta, ¿qué tan difícil es evangelizar? Si evangelizar es meter la palabra allá, ponerla allá. Eso es evangelizar, porque evangelizar es sembrar. O sea, aquí no está diciendo que es que evangelizar quiere decir que la semilla se convierta en un árbol. No, ahí no está diciendo eso. Ahí está diciendo que evangelizar como sembrar es asegurarse de que el grano quedó dentro de la tierra. Entonces es asegurarse de que el versículo, de que la enseñanza, de que el sermón, de que el mensaje quedó dentro de la persona. Ya, eso es evangelizar. Eso es evangelizar. Bueno, y el crecimiento es, no, pero es que ¿quién es el que da el crecimiento? Acuérdese usted que el apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, que sería el cultivar, pero ¿quién es el que da el crecimiento? El crecimiento lo ha dado ¿quién? Dice la Biblia, el crecimiento lo da Dios. A mí no me toca darle el crecimiento a esa semilla. A mí no se me, a mí no se me exige que le dé el crecimiento. Mi labor, mi trabajo no es darle el crecimiento a la semilla. No. Mi labor, mi trabajo no es hacer que la semilla germine. No. Mi labor, mi trabajo es sencillamente meter la palabra allá. Métala, ya, hombre, métala. ¿Qué nos dedicamos el año pasado? Ahí está el vivo ejemplo. Usted reúne una persona, ya la reunió, yo voy y predico la palabra. ¿Qué hicimos? Predicar la palabra, o sea, meter la semilla. Meter la semilla. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Si se da el crecimiento, gloria a Dios. Si no se da el crecimiento, gloria a Dios. Las dos cosas son responsabilidad de Dios, no mía. No mía. A mí me corresponde hacer la parte muy bien, Rubelio. A mí me corresponde hacer la parte posible del asunto. Sembrar la semilla. Mire, sembrar la semilla lo hace un agricultor hasta con los ojos cerrados. Sembrar la semilla lo hace un agricultor hasta escuchando radio. Sembrar la semilla lo hace un agricultor hasta mirando al otro agricultor. ¡Eh! Va hablando con el otro y va sembrando la semilla. Porque así de fácil es sembrar una semilla. Evangelizar, no, pues es solamente transmitir el mensaje. Es solamente transmitir el mensaje. Se quedó, germinó, creció o no germinó, se murió el mensaje allá adentro, se murió la semilla allá adentro. Eso ya no es mi responsabilidad. ¿Cómo le parece a usted escuchar esto? Sí, señora. Ujú, ujú. Sí, señora. Sí. Abriendo el hueco. Muy bien. Gracias, señora Zoila. Si resulta que el Señor dijera, bueno, vamos a cambiar los papeles. Ahora yo como Dios soy el que voy a sembrar la semilla y ustedes se van a encargar de que la semilla germine, crezca y dé fruto. ¿Cómo quedamos nosotros? Repito, si los papeles se cambiaran. El tema del por qué muchas veces fallamos, fracasamos en la evangelización, présteme atención a esto. El tema de por qué muchas veces nosotros fracasamos en la evangelización es porque creemos que a nosotros nos toca hacer germinar la semilla. Creemos que a nosotros nos toca hacer que la semilla dé fruto.
hacer que la semilla se convierta en una planta, en un árbol. Y esa parte no nos toca a nosotros. No. Dese cuenta, en palabras de Pablo, a nosotros lo que nos toca es sembrar la semilla y repasar la semilla. O sea, siga echando agüita a esa semilla. Ya sembró la semilla, siga alimentando ese conocimiento que ya sembró. Ya. Siga transmitiendo información a esa persona. Ya. Siga compartiendo un texto más de la Biblia con esa persona. Ya. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Eso es lo que nos corresponde. No hacerla crecer. No hacerla germinar. Si me tocara a mí hacerla germinar, pues entonces renuncio. No me está pidiendo a mí que haga algo que solamente puede hacer él. Renuncio. A mí se me ha dado la tarea sencilla y humilde de sembrar la semilla. Ahora, a continuación, mire lo que dice. Después de que el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, mire cómo comienza la parábola. El sembrador salió a sembrar. Salió. Ese es el versículo 3. Salió. Si dice que salió, quiere decir que tiene la disposición, ¿no? Quiere decir que tiene la voluntad. Quiere decir que tiene el buen ánimo. ¿Sí? Quiere decir que está dispuesto a evangelizar. Salió a sembrar. Ahora, salió a sembrar, tiene propósito, ¿se da cuenta? Tiene proyecto, ¿se da cuenta? Entiende el para qué está acá, para qué estoy acá, para sembrar. ¿En qué consiste la vida de un sembrador? Pues en sembrar. ¿En qué consiste la vida de un evangelizador o de un evangelista? Pues en evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es lo mismo que sembrar semillas. Es lo mismo que sembrar semillas. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Porque a continuación se va a hablar de 6 diferentes terrenos en los cuales la semilla puede caer. ¿Sí lo ha notado? 6 diferentes terrenos en los cuales la semilla puede caer. Usted dirá, son 4. No, son 6. Primero, los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, o sea, usted evangelizó, usted dio el versículo, usted dio la enseñanza, usted transmitió el sermón, usted se sentó con él, usted tomó cafecito, usted fue a la casa, usted sacó tiempo, porque el sembrador salió a eso. Sí, en específico a eso. La señora Zoila hablaba de concentración, disposición. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero si ya después de eso vino el diablo y se robó la semilla y eso ya no es asunto mío. O si es asunto mío. O si es asunto suyo. ¿O en qué parte dice, usted tiene que cuidar que Satanás no venga y se robe la semilla que se sembró en el corazón del otro? No, yo tengo que cuidar la semilla que se sembró en el mío. Tengo que cuidar la siembra que se está haciendo en mi vida, en este terreno. Pero cada uno tiene que cuidar, velar por la semilla que se le está confiando, que se le está encargando. Yo siembro. No tengo que cuidar la semilla, no la cuido. La cuido en mí, pero no la cuido en el otro. Que el otro la cuide. Si no la cuida bien el diablo y quita la palabra que se sembró en su corazón. ¿Cómo le parece? No, yo no tengo que cuidar eso. Entonces, preocupado, afanado, estresado, deprimido. No, pero ¿cómo así que la evangelización me va a estresar, me va a preocupar, me va a afanar, me va a enfermar porque sembré la semilla, pero el diablo derrobó la semilla? Yo no estaba ahí para impedirle al diablo que... No, es que el que tiene que impedirle al diablo eso es Dios y esa persona. No yo, no usted. Usted se limita a sembrar la semilla y se limita a repasar, o sea, cultivar, que sería mojar la tierra, regar la semilla y hasta ahí. Y hasta ahí. Ahora, a continuación dice, versículo 16, segundo terreno. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, entonces una persona que lo oyó a usted, al momento la reciben con gozo. Y qué chévere ese conocimiento, qué chévere esa palabra. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, corta duración. La emoción le duró muy poquito. La fe que decía tener le duró muy poquito.
Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Y quién fue el responsable de eso? Pues la persona en la cual se sembró la palabra. ¿Yo tengo que responder por eso? No. Cuando el Señor me llame a cuentas, el tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, cuando el Señor me llame a cuentas, estamos hablando solamente de este aspecto que es la evangelización, el Señor me va a llamar a cuentas en este aspecto por cuánta semilla yo sembré. Por cuánta fue la semilla que yo sembré. No por cuánta semilla yo hice germinar. ¿What? ¿Hacer germinar yo? No. Ni por cuánta semilla yo convertí en una planta. ¿Yo? Ni por cuánta semilla yo convertí en un árbol. ¿Yo? Ni por a cuánta semilla yo le di el crecimiento. ¿Yo? Si la Biblia dice que Él es el que da el crecimiento. No yo. A mí me toca es sembrar. Y mire, este está tan enérgico. Este está tan enérgico. La siembra de la cual se habla acá es una siembra en un potrero que está surcado, tiene los surcos, y entonces están, es un término en la agricultura, están boleando la semilla. Bolear quiere decir manotadas y las lanzan, las esparcen. Y como las están esparciendo, pues parte de esas semillas cayeron por ella junto al camino. Siga boleando o esparciendo. Parte de la semilla cayó en pedregales. O sea que aquí está hablando de una siembra masiva. Le están dando a todo el mundo. Muchas de las semillas quedan por ahí encima. Muchas de las semillas caen en pedregales. ¿Pero eso es mi responsabilidad? No. Yo voy y le predico a 5, a 10, a 15, a 20, a 50, a 100, a 1000 personas. Ok, ¿cuál es mi responsabilidad ahí? Hable, papito. Evangelice, papito. Siembre la semilla, papito. Habrá alguno que no le está prestando cuidado. No se fije en eso. Siga sembrando. Habrá alguien que sí le está prestando atención. Ahí, siembre, 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 siembre. Acaba de sembrar, haga una oración, váyase para la casa y duerma tranquilo porque ese día sembró la semilla. Lo que pase con la semilla de ahí en adelante, entre Dios y esa persona, ya no es mi responsabilidad. El versículo 18, tercer sector o tercer terreno en el cual la semilla puede ser sembrada, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, otra persona que me oyó cuando yo estaba evangelizando, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Pregunta, a mí me toca garantizar que la semilla no se ahogue. A mí me toca garantizar que el diablo no se robe la semilla. A mí me toca garantizar que la fe del hombre no sea un fanatismo o no sea algo solamente emocional. A mí me toca garantizar eso. A mí me toca hacer eso. O eso ya depende de cada uno. Dígame. O eso ya depende es del primero que está endurecido, parece un camino, y viene el diablo y le robó la semilla. O eso ya depende del otro que es como fanático, como emocionalista, como que sí, como que Cristo, como que Dios, y al otro día no apareció. O eso ya depende del otro, que lastimosamente los afanes de este siglo, las riquezas, terminan ahogando la palabra. O eso depende de los demás. Dígame, ¿cuál es la responsabilidad mía acá? Que alguien me lo aclare. ¿Y cuál es la responsabilidad de la persona a la cual yo le estoy evangelizando? Que alguien me lo aclare. ¿Y cuál es la responsabilidad de Dios ahí? Que alguien me lo aclare. Porque si alguien me lo aclara, entonces yo voy a poder hacer mi tarea de evangelista de una manera más fácil. Porque mire, ¿por qué nos frustramos en la evangelización? Porque yo creo que mi tarea es hacer la parte que me corresponde a mí más la parte que le corresponde a la persona que está siendo evangelizada más la parte que le corresponde a Dios. Y si evangelizar quiere decir yo encargarme de la parte que me corresponde a mí, más la parte que le corresponde al prójimo, más la parte que le corresponde a Dios, entonces yo no quiero evangelizar. No, porque si a mí me toca sembrar la palabra, pero al mismo tiempo cuidar que nada le pase a esa palabra que se sembró allá adentro, y al mismo tiempo hacerla germinar o darle el crecimiento y convertirla en un árbol, entonces yo me confieso completamente inhábil, completamente inútil, completamente malo, completamente ineficiente, me quito el uniforme y yo digo, renuncio, Señor, yo para esto definitivamente no sirvo.
Pero dése cuenta que una es mi responsabilidad, otra es la responsabilidad del prójimo en el cual se siembra la semilla y otra es la responsabilidad de Dios. ¿Está entendiendo usted cuál es la suya? ¿Está entendiendo usted cuál es la responsabilidad del prójimo? ¿Y está entendiendo usted cuál es la responsabilidad de Dios ahí? ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Y entenderlo así, dígame qué efecto tiene allá en su cabeza. Entenderlo así, qué efecto tiene allá en su corazón, qué efecto tiene allá en su espíritu, en su voluntad. ¿Qué efecto tiene eso? Yo le espero, ya voy terminando. Ve lo que dice Tatiana, me calma. Gloria a Dios. Señor, porque yo siembro la palabra, yo siembro la palabra, yo siembro la palabra, yo siembro la palabra y nada. Pero es que ese y nada no es su responsabilidad. Usted asegúrese que lo que está sembrando es la palabra. Escoja la semilla correcta. Mire, la señora Soy le acaba de decir 1, 2, 3, 4, 5 granos. Escoja los versículos correctos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Los que le voy a dar. Escójalos. Escoja la palabra adecuada. ¿Está sembrando la palabra adecuada? Sí. ¿Y qué? Y nada. Aparentemente nada. Pero aunque fuera nada, usted está haciendo su tarea. Y aunque fuera nada, y aunque especulemos, aunque nunca usted obtenga el fruto de la salvación de ninguna persona a través de su evangelización, con todo y eso el Señor le dirá, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor muy bien, porque lo que yo le encomendé a usted que hiciera, usted lo hizo. Ese día no puede estar de sorprendido. ¿What? Pero si no lo hice, claro que lo hizo. Porque lo único que le mandé a usted fue que evangelizara. Lo único que le mandé fue que sembrara la semilla. Ya si germinó o no germinó, eso a usted no le interesa. Lo que le interesa es que usted sembró. Ocúpese de su tarea, no la del otro. Ocúpese de ser usted el evangelista y no ser el otro, la matera. O no ser el Dios que con su poder hace germinar la semilla. Leo lo que usted está diciendo. Dice, reposo, confío. A ver, ¿desde dónde era? ¿Desde dónde era? Creo que desde por acá. Ya entiendo muchas cosas, confío en el Señor, reposo, tranquilidad, Señor. Así es, realmente sencillo, me da tranquilidad, sembrar y no dejar de sembrar. Que voy a cuidar la semilla que está en mí. Bueno, Germán, muy bien, lo entendió esa parte. Yo debo cuidar la semilla que está en mí, la que está en mí, la palabra, el sermón este que me están predicando. La enseñanza esta que me están dando es mía. Por eso la Biblia dice que hay que atesorar. La Biblia dice que hay que guardar la palabra. Pero es la responsabilidad mía con la palabra que se sembró en mí. No es la responsabilidad mía con la palabra que se sembró en otro. Esa es la responsabilidad del otro, no la mía. ¿Quién lo está entendiendo? Mira lo que dice la señora Zoila, seguir hablando, no callarme. Siga sembrando. Muy bien. Lo importante es enseñar. Tranquilidad porque hago la parte que me corresponde. Dios es soberano. Bien. Lo importante es hacer la tarea. Si es lo mismo que hicieron conmigo, una persona evangelizó y Dios me hizo germinar en mí la poderosa palabra. Punto. Amén, me da tranquilidad de seguir evangelizando y hacer mi parte. ¿Quién? Muy bien. Enfocarme en mi propósito. Muchas personas a las cuales Jesucristo les predicó, después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. El Señor los evangelizó y él decía, y le decían, hijo del diablo. El Señor los evangelizaba y ellos le respondían que hace milagros por medio del poder de Belcebú. Y el Señor, siga evangelizando, siga sembrando. No dio fruto ahí, dará fruto en otro lado. Sígale dando, siga sembrando la semilla. Esa es la tarea. Ahora, a continuación, para terminar, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Usted dirá, buena tierra, si ve que son solamente 4 terrenos. No. Porque a continuación dice, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea que en la clasificación de buena tierra hay una subclasificación. Hay unos que son buena tierra y producen fruto al 30. Hay otros que son buena tierra y producen fruto al 60. Hay otros que son buena tierra y producen fruto al 100 por uno. Le repito, hay unos que son, creo que me dejó de ver alguna cosa con la cámara, pero ya vamos terminando, no hay problema. Igual lo que importa es que usted me escuche. Hay unos que son buena tierra y dan fruto al 30. Gloria a Dios.
Hay unos que son buena tierra y dan fruto al 60%. Gloria a Dios. Y hay unos que son buena tierra y dan fruto al 100 por 1. Gloria a Dios. Pero el que den fruto es responsabilidad de quién. Responda, por favor. El que den fruto al 30, el que den fruto al 60, el que den fruto al 100 por 1, eso es responsabilidad de quién. De Dios. Entonces, que Dios haga su santa tarea. Que Dios haga su soberana tarea. A mí me toca hacer la mía. Y ahí no dice de ninguna manera que usted debe tener cuidado y solamente sembrar en buena tierra. No. Ahí no dice que usted debe tener cuidado y solamente sembrar en buena tierra y que produzca el 100 por 1. No, ahí dice que usted tiene que predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Usted no sabe de entre esas criaturas quién sea semejante al camino. ¿Quién sea semejante a pedregales? ¿Quién sea semejante a espinos? ¿Quién sea semejante a buena tierra que da fruto al 30? ¿Quién sea semejante a buena tierra que da fruto al 60? ¿O quién sea semejante a buena tierra que da fruto al 100 por 1? A mí me toca predicarle a todo el mundo, así sean comparables a caminos. A mí me toca predicarle a todo el mundo, así sean comparables a espinos. A mí me toca predicarle a todo el mundo, así sean comparables a pedregales. A mí me toca predicarle a todo el mundo porque yo no sé realmente quién es buena tierra. Por eso me toca predicar a tiempo y fuera de tiempo, por todo el mundo y a toda criatura. Y esa es mi única responsabilidad en cuanto al tema de la evangelización. ¿Quién lo ha entendido? Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Hemos llegado, Señor, a la tercera característica de tu imagen, Señor. Lo tercero en lo cual yo debo imitarte. Lo tercero en lo cual yo debo ser semejante a ti, Señor. En la evangelización. La manera como tú sembrabas la palabra. La forma como sembraba la palabra, mi Señor. Ir a llevar la palabra, sembrar, ya. Los resultados, no, pero si los resultados están es en tus manos, buen Señor. Tú sabes lo que haces con el uno y sabes lo que haces con el otro. Y nos has advertido, mi Señor. Nos has advertido que esos 6 terrenos pueden ser que 3 no, pero también pueden ser que 3 sí. O si vemos la tierra como si fuese un conjunto de cosas solamente, pues nos has advertido que cuando yo le predico a 4 personas, puede ser que 3 no, pero una sí. Ahora, si de esas 4 personas ninguna da fruto, igual yo estoy haciendo lo que me corresponde. Yo estoy haciendo lo que me encargaste. Tú lo hiciste, Señor. Tú hiciste, evangelizaste. Las multitudes que te seguían en algún momento ya no te seguían, te traicionaron, te dejaron solo. Pedro se acercó y tú le dijiste a Pedro, si también se quiere ir, váyase. Al final te quedaste solo, pero cumpliste con la tarea, Señor. Predicaste tu palabra, mi Dios. Al final te rodeó la soledad, estabas solo. ¿Dónde están las personas a las cuales tú evangelizaste? No aparecieron, pero no importa, porque el Padre te estaba felicitando, porque el Padre te estaba diciendo, buen siervo y fiel. Lo que te encomendé que hicieras, eso hiciste, sembraste la palabra. No tenías que cuidar esa semilla, no tenías que cuidarla ni del diablo, ni del emocionalismo, ni del afán por las riquezas, tenías que sembrarla y lo hiciste. Tampoco tenías que hacerla germinar o hacerla producir fruto, solamente tenías que sembrar y eso hiciste. Nos diste el ejemplo y ahora nos dices, hagan eso también. Ejemplo les he dado, hagan lo mismo, anímense, actívense, vayan y evangelicen, siembren la palabra. Y lo pueden hacer en diferentes escenarios. Lo pueden hacer individualmente, en las casas, de manera masiva. Pero también lo pueden hacer a través del WhatsApp, a través de redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de llamadas por celular, a través del teléfono fijo, a través de una invitación a tomar tinto, a través de una invitación a almorzar. Se puede sembrar la palabra. Siembre la palabra. Esa es su responsabilidad. Infinitas gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.